mujeres de distintas ciudades de México, convocadas por el movimiento Marea Verde, tomaron este miércoles espacios públicos para exigir la legalización del aborto en todo el país. En el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo, exigieron al Estado que garantice el aborto legal, seguro y gratuito en todo México, para evitar que quienes deseen optar por esta alternativa dejen de ser criminalizadas, así como para proteger su vida y evitar que acudan a clínicas no autorizadas en las que corren peligro y se tienen que someter a procesos poco higiénicos. Hasta el año pasado, se tenían contabilizadas en el país 3.900 mujeres que habían sido criminalizadas por someterse a una operación o por haber abortado de manera involuntaria. Se les abrió un proceso penal entre el año 2000 y marzo de 2018 por haber interrumpido su embarazo, a pesar de que en México alcanzan libertad bajo fianza, y de que existen excepciones en la ley que lo permiten, como en el caso de una violación o que esté en riesgo la vida de la madre. Estos datos fueron recabados por la organización Las Libres, que defiende los derechos de la mujer y que desde hace tiempo documenta los casos de criminalización por interrupción del embarazo. En el país aún existe un fuerte estigma hacia quienes recurren a esta práctica voluntaria o involuntariamente. Las protestas para exigir la legalización del aborto se realizaron de manera articulada con otros estados, entre ellos Baja California, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. En América Latina, se estima que cerca de 760.000 mujeres anualmente tienen complicaciones por abortos inseguros. Señalaron que es indignante que las candidatas a magistradas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, propuestas por el gobierno sigan sin comprender que el aborto es un tema de derechos, salud pública y justicia social. Del mismo modo, dijeron que seguirán tomando y ocupando espacios públicos hasta que se nos garantice el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas libremente. En México, el aborto se regula a nivel estatal y hay circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera como un delito. El aborto es legal en Ciudad de México cuando el embarazo es producto de una violación y desde hace 10 años se han implementado servicios gratuitos de aborto electivo seguro dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En 24 estados, el aborto está permitido cuando es un riesgo de muerte para la madre. En 16 cuando existen alteraciones genéticas graves y en 15 el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida son las causas aceptadas. Solo 2 aceptan razones socioeconómicas. Con información de F.